Es un momento mágico. Quiero hacer una presentación para todos que te conozcan. Eres directora, guionista y productora mexicana. Es tu cuarto proyecto cinematográfico, es docuficción, ¿no? Y justo me llamó la atención que hicieras esta mezcla, lo cual hace y aporta diferente a esta historia que, bueno, también entiendo y estuve investigando que es ganador al Docs Barcelona de 2024. Felicidades por ello. Y bueno, participó justo en el FIC, bueno, el FIC de 2023 ahí en Morelia como parte de Impulso Morelia, ¿no? Ujú. Y bueno, pues justo quería preguntarte toda esta experiencia que tuviste haciendo este docuficción que es Sueño Mexicano. No sé si modificó un poco tu experiencia como cineasta para ahora. ¿Cómo ves tus próximos proyectos o cómo hiciste esta lectura? Porque esta cuestión de la docuficción aporta mucho no solo por esta cuestión de como dar esta seguridad o esta protección a quienes están contando su historia, ¿no? En este caso para Male. Pero también no por eso se queda o se quita el realismo de lo mismo, ¿no? Porque finalmente cuenta mucho, ¿no? Pues, momentos cómodos o incómodos, ¿no? Entonces, pues empezar a platicar un poquito de qué sueño mexicano, cómo nació esta historia y también cómo para ti como documentalista fue modificándose esta percepción de cómo retratar la historia, si solo como documental o como una mezcla de docuficción. Pues muchas gracias, Araceli. Me parece muy interesante todo lo que dices y muy atinado, ¿no? Porque exactamente ese ha sido el proceso. La verdad es que para mí Sueño Mexicano como que marca un antes y un después, porque me gustó muchísimo el haber podido colaborar con Male. Fue muy rico tener la experiencia de poder estar yo con los participantes en el mismo barco. Y esto es algo que fue distinto a mis proyectos anteriores. Y para mí fue muy rico por lo que tú dices, en donde ellos tienen agencia para poder contar de alguna manera, no el querer, porque eso es lo que es interesante, no es que ellos se cubran o se escondan, más bien es la palabra, de quiénes son o de su realidad. Creo que cuando la gente se siente no amenazada de que tú la quieres cachar en el momento sensacionalista para, aquí fue cuando te peleaste, lo que sea, sino que más bien ellos se sienten empoderados de poder ellos mostrarse. Lo que aprendí, Araceli, es que la gente no quiere ser alguien que no es. Male no quiere ser en la película alguien que Male no es. Male es ella. Y lo que quería ser es ella, igual que sus hijos, sus papás, Carla, su prima, todos, ¿no? Entonces, para mí esto fue increíble y para mí yo siempre me he visto más como creadora, porque antes de hacer cine estaba en el mundo de las artes. Entonces, me he visto como creadora, no tanto como documentalista. Entonces, para mí el hacer la película con Male de esta forma le da agencia a Male para ella ser parte del equipo creativo, pero también me da agencia a mí para poder usar mucho más las herramientas del lenguaje del cine. Entonces, de alguna manera, pudimos hacer una película desde mi perspectiva mucho más rica, porque Male y yo primero trabajamos 2 años como si estuviéramos haciendo un documental que estaba filmado entre ella y yo porque era tiempo de pandemia. Y te puedo decir con certeza, Araceli, que es mucho más rico la película, pues en la puesta en escena que hicimos juntas, tanto a nivel cinematográfico como a nivel contenido. Una de las partes que yo, cuando empecé a mezclar el material filmado por Male y el material filmado por mí, yo dije, es que esto, en primer lugar, a mí no me gustaba visualmente, pero además no le hace justicia a ella, porque ella es una mujer muy original, llena de fuerza, y la manera que habíamos trabajado juntas, había sido muy interesante el proceso entre ella y yo, y lo que ella y yo encontramos. Pero ya pasado a lo que iba a ser la película, se quedaba muy corto.
Y en cambio de esta manera fue ganar en todos los sentidos. Entonces de ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿por qué no poder seguir creando de esta manera? Entonces por eso cuando te digo que fue un antes y un después es porque ahora estoy haciendo un nuevo proyecto y estoy usando la misma técnica que hice con Male. Y es esta manera de poder hacer este cine que lo puedes llamar como un hiper neorrealismo, porque a final de cuentas, a diferencia del neorrealismo puro, en donde simplemente se trabajaban los directores con gente real, pero donde sí ficcionalizaban de alguna manera muchos aspectos, en esta manera es trabajar con gente real donde ellos están actuando, pero tampoco es un como docudrama, como lo quieren decir, porque no cae en esa manera estética, de la manera de filmar, de la manera de hacer el mise en scène, sino creo que es más como un hiperneorrealismo, yo diría, como lo que estamos trabajando. Y la verdad es que ha sido un proceso fantástico. Y es curioso porque, por ejemplo, siempre se piensa que el documental es como el realismo puro, cuando técnicamente también tiene muchos elementos que pudiera sesgar, inclusive por el hecho de que esté ahí la cámara. Entonces, creo que lo que aporta mucho Sueño Mexicano es la posibilidad de un naturalismo dentro de esta, más que documentar, dar un naturalismo a las situaciones, a las vivencias, y sobre todo porque el objetivo de la historia es en la conexión humana o entender la comunicación humana en un tema y cómo se relaciona, en este caso Male, y todas las mujeres que representan o hablan de la maternidad, ¿no? Entonces creo que es más bien una cuestión naturalista, yo lo veo así. Pues fíjate que me sumo contigo porque yo también lo veo así y me gusta también el término naturalista que escoges. Entonces, estamos totalmente en la misma página. Perfecto. Y bueno, entrando más de lleno a esta cuestión de sueño mexicano, a un tema que obviamente resalta mucho es el de la maternidad, ¿no? Estuve leyendo en otras entrevistas que has dado, eh, cómo el tema en sí no solamente abre para Male en sí, sino todas las mujeres alrededor de Male, ¿no? Sus familias, sus amigas, e inclusive con las personas que llega a convivir en su trabajo, donde trabaja, ¿no? Entonces, como una perspectiva muy universal o más como una constelación, diría yo, de estas maternidades, ¿no? Y algo que me hizo reflexionar mucho es que no solo es una situación de tradiciones o algo social, sino que finalmente es algo instintivo, ¿no? De que Male busca eso, aunque ya es mamá, o sea, es una como contradicción, aunque ya es mamá, siente que no la ha ejercido completamente por sus circunstancias emocionales, por cualquiera que haya sido la situación que se distanciara de sus hijos, ¿no? Y esta cuestión, no sé si la fuiste comprendiendo conforme fuiste viendo todo este material que hicieron en los 2 años, o la misma Male te dijo, oye, es que como que sentí esto, cómo proyectar todas estas aristas de la maternidad, cómo fueron dando con ellas. Tomó mucho tiempo poder darle todas estas aristas porque fue lo primero que me llamó la atención es que en la primera conversación que tuve con ella me dijo, quiero un hijo ahora in vitro porque me ligué, porque tuve una pareja abusiva, pero yo ya tengo 3 hijos adolescentes y mi relación es muy complicada con ellos y en ese entonces no se veía con ellos y me dice, y no los veo. Y entonces, para mí, ahí fue como lo que dije, además de que enseguida le vi la fuerza que tiene, dije, esta es una historia de lo más interesante porque rompe todas estas ideas, ¿no? En primer lugar, de lo que es la inspiración de una mujer que no ha tenido tantos recursos económicos. Entonces dices, bueno, si ya tienes hijos y además es tan caro el tratamiento, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Entonces, para mí, esto fue lo primero para tratar de abrir esa puerta para entender y poco a poco creo que yo empecé a entender, pero ella también se oyó a sí misma y entonces a través de estas conversaciones fue que ella cambia de opinión y decide que el tener otro hijo está en segundo plano, que lo primero que quiere es buscar a sus hijos. Y yo empecé a entender que desafortunadamente, porque tienes que ver, Araceli, que yo no soy madre, entonces
yo decía, bueno, ¿por qué tantas mujeres quieren hacerse estos tratamientos que son tan difíciles? O sea, se sufre mucho, económicamente cuestan mucho, pero además tu cuerpo, la psicología, ¿no? Y además no hay garantías, ¿no? ¿Por qué hay tanta necesidad? Y creo que en todo este camino fue descubrir que sí, en muchas mujeres hay la cosa, como tú dices, instintiva y también de ganas de verdad de ser madres, ¿no? Pero también lo que yo descubrí es que todavía vivimos en una sociedad en donde ser mujer es como igual a ser madre. O sea, una mujer que no es madre, como sería mi caso, para mucha gente sería que no eres una mujer total. Es como que eres una mujer que no has logrado tu potencial, como si te quedaras truncada. Y obviamente yo pienso distinto, porque yo me siento muy mujer y no soy madre, ¿no? Entonces yo creo que se puede ser mujer sin ser madre y se puede, o sea, no es la misma cosa. Entonces para mí fue muy interesante meterme en el mundo de todas estas mujeres, de qué significaba para ellos, poder encontrar como había muchas que tenían un deseo genuino que les venía de ellas, otras que te lo explican, ¿no? Es una parte, como tú dices, animal, instintiva, y otras de darse cuenta que estaban en ese camino mucho por presiones. Entonces fue muy interesante y fue para mí muy interesante cómo Male, a la hora de que se escucha a ella a sí misma dentro de esta serie de conversaciones que ella y yo teníamos, cómo ella empieza a darse cuenta que sí, sí quería tener esta segunda oportunidad, pero también luego empieza a darse cuenta que eso es un poco ficticio, que esta segunda oportunidad que ella buscaba, de alguna manera estaba como puesto como voy a hacer borrón y cuenta nueva, porque ahora voy a hacer, ahora que ya tengo la sabiduría, ahora que tengo la pareja que me gusta, voy a poder ser la madre perfecta. Pero empieza ella a darse cuenta que la madre perfecta no existe. Y entonces ella también ahí se perdona, yo creo que de alguna manera, y busca a sus hijos. Entonces, este fue un proceso de lo más interesante, Araceli. Es bonito haberlo logrado y esto solo lo hice por 3 personas que hoy no están conmigo, pero que algún día van a estar solo por ellos y por ellos sigo adelante. ¿Hay algún momento que tú disfrutes más, alguna frase de Male que tú digas, para mí esto es sueño mexicano? Inclusive una imagen que tú dijeras, esta es, siento que representa mucho, igual no todo, pero como muy significativa que sea de sueño mexicano. A mí el momento que me encanta es cuando ella, de una manera muy sentida, cuando está en ese atardecer con Carla, que es su prima, en ese momento en donde ella dice, lo que yo quiero es ser yo. Eso es para mí lo que es sueño mexicano, es el camino de una mujer dentro de una sociedad todavía rural, donde hay mucho patriarcado, ¿no? O sea, porque hay mucha gente, por ejemplo, cuando he presentado la película, que dicen, ay, Edgar, ¿no? Que Edgar no es una mala persona, simplemente Edgar está respondiendo cómo es una cuestión cultural, ¿no? De muchos pueblos rurales, no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? Pero el hecho de Male poder empezar en el camino aquí, ¿no? Aceptando muchas cosas para poder llegar acá, donde ella en un momento dado dice, lo que yo quiero es ser yo, quiero que me dejen, o sea, que me deje de importar si tú piensas o a ti piensas que lo mejor para mí es esto, o sea, porque siempre hay muchas opiniones alrededor de nosotros, siempre hay que tu mamá te dice lo que debes de hacer, lo que tu pareja piensa que es mejor para ti, lo que tus amistades, lo que la sociedad en general, lo que tú sientes, toda la gente te está hablando diciéndote, yo creo que a ti te conviene esto. Y en el momento que Mal en ese momento se siente y dice, lo que yo quiero ser yo es ser libre, es simplemente ser yo, para mí eso simboliza el camino de la que es la película y lo que es el sueño mexicano para mí en una forma metafórica, que es el que todos podamos decir lo que yo puedo ser yo misma, aquí, hoy. Sí, y seguro eso resonará y resuena con todos los que pues tenemos la oportunidad de ver sueño mexicano. Un hijo son muchas palabras, una palabra muy grande, no nada más es de un hijo y ya.